Buenos días, doctor. En este tema hablaremos de las teorías de la criminología con su alumno Arriaga González Rubén Darío. Teoría de la anomía. En definición, la teoría de la anomía es la falta de norma o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. En su origen, la teoría de la anomía colapsó de gobernabilidad por no poder controlar emergente situación. En su causa tenemos la falta de educación, el proceso equivocado que conducen a la misma. Y en los resultados de esta teoría puede resultar como una violación de las normas jurídicas, un crimen, un suicidio, trastornos mentales, un alcoholismo, un aborto. En teoría de las subculturas delictivas, subcultura criminal es aquella en la que el joven encuentra oportunidades efectivas para delinquir o para cometer actos delictuosos. Para uno de esos factores para cometer esos actos delictuosos sería la existencia de conductas criminales en el lugar donde se vive, o el aprendizaje criminal y la realización de actos delictivos, la integración del mundo delictivo y el mundo convencional. La subcultura evasiva o abstencionista, este es el tipo de joven que no ha obtenido éxito social, ya que se refugia en la droga, en el alcohol, como forma de manifestar su indiferencia entre el mundo convencional en el que se va. Su cultura conflictual se caracteriza porque el joven debe recurrir a la violencia como forma de lograr un estatus. Se da en barrios donde existe más desorganización social. Uno de los factores de esta cultura conflictual son las posibilidades socioeconómicas que no le dan las posibilidades al joven de acceder a sus metas y la poca existencia del control social. Y la solución para las teorías de subculturas delictivas podría ser la creación de programas sociales para ayudar a los jóvenes en los aspectos educativos, psicológicos y laborales en los barrios donde no tenga fácil acceso a estas oportunidades. La teoría del control. ¿Cuáles son los motivos del bajo autocontrol? Déficit en habilidades sociales. La falta de habilidades en la comunicación, como es la asertividad, que es la capacidad que tiene la persona para expresar el sentimiento de forma adecuada, generando confianza y teniendo en cuenta las necesidades y los sentimientos de la obra de la otra persona. Déficit en la regulación emocional. Los mecanismos de regulación emocional son fundamentales para actuar de manera adecuada ante las situaciones que se presentan en el día a día. Las personas que presentan un manejo inadecuado del enfado no han aprendido dicho mecanismo, por lo que actúan de forma impulsiva y no reflexiva. Déficit en la inhibición de la conducta. Se ha demostrado en estudios neurológicos que las personas con poca capacidad en el control de impulsos presentan una disminución en la actividad de la corteza prefrontal. Dificultad de ellas la capacidad de inhibir conductos impulsivos. La baja tolerancia, la frustración. Las personas con problemas en el control de impulsos presentan una baja tolerancia a la frustración. En teoría de control podríamos interrogarnos el por qué respetamos la ley. Por miedo a las sanciones y sentencias penadas por ley, ya que nos pueden privar la libertad dependiendo del tipo de delito cometido. Por esa razón y motivo se respetan las leyes. Podemos también interrogarnos de por qué delinquen y por qué no lo hacemos. Las personas cometen actos delictivos porque perciben y eligen de forma habitual una alternativa de acción en respuesta o una motivación específica o una tentación o una provocación, y no lo hacemos por miedo a las consecuencias y por sentencia de sanciones y penadas por ley. ¿Por qué la gente obedece las reglas en una sociedad?
porque quiere vivir libremente sin ser criticado verbalmente para convivir pacíficamente en su entorno que lo rodea. Podríamos interrogarnos de cómo saber quién carece de autocontrol. El que carece de autocontrol reacciona de forma impulsiva, actúa sin apenas pensar, sin reflexionar en las consecuencias de sus actos. Suele estar a la defensiva, se enfada y se deprime ante situaciones de estrés. Le cuesta mantener la atención en algo. En la teoría del etiquetamiento podríamos interrogarnos qué comportamientos son catalogados como delitos. Son catalogados como delitos el abuso sexual, el abuso de firma en blanco, el allanamiento del domicilio y sus dependencias, las amenazas, los asesinatos, conducción peligrosa, estafas, estupro, falsedad ideológica, falsedad material, homicidio, hurtos, incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes, inducción a la fuga, legitimación de ganancias ilícitas, lesiones graves, lesiones gravísimas, peculado, encubrimientos, robo agravado, soborno, uso indebido de influencia y violaciones, extorsiones y el tráfico penadas por ley 1008. ¿Qué consecuencia tiene aplicar una pena? La consecuencia de aplicar una pena es el castigo que establece la ley y se ha de dar de acuerdo al delito que se cometió para mantener el orden jurídico. Podríamos interrogarnos a qué comportamientos se aplican las normas penales. Una amenaza con una pena la realización de determinado comportamiento considerado por las autoridades de una sociedad como no deseable. Sanciona con una pena o una medida de seguridad conductas humanas que atacan gravemente la convivencia pacífica. En la teoría del etiquetamiento, interrogamos, ¿es suficiente realizar un acto delictivo para ser etiquetado? No toda conducta desviada es delictiva, ya que la acción de etiquetar es un acto de violencia. La desviación es una transgresión que se da entre el grupo social y la persona etiquetada por la sociedad. También se consideran extraños a los miembros de un grupo mayoritario en relación a quien ha sido etiquetado. En resumen, podemos decir que la teoría del etiquetamiento considera que no se puede comprender el delito prescindiendo de la propia relación social, del proceso social de elección de ciertas personas y las conductas etiquetadas como criminales. En la criminología crítica tenemos a Taylor, Walton y Young. Crítica de las anteriores teorías, rechazo del determinismo, estudio de la delincuencia en un contexto histórico y socioeconómico. Proceso penal es selectivo. Las leyes penales responden a la moral dominante en la sociedad. No solo se produce protección de los intereses de las clases altas. Delincuencia común no es la delincuencia más grave. La causa de la delincuencia son los factores estructurales: pobreza, la clase social y desigualdad. Sin embargo, ha de tener en cuenta otros factores microsociales, como la empatía con el delincuente. No hablan de que el delincuente es un ser rebelde. Tenemos que entender cómo funciona su comportamiento, pero no podemos presentarle como héroe de la clase trabajadora porque también lo he estado dañando. Proliferación de los métodos cualitativos. En los estados socialistas la delincuencia no desaparece, pero sí se reduce notablemente. No se puede erradicar el crimen sin afectar el sistema. La criminología crítica es entendida como aquel movimiento no tan homogéneo del pensamiento que busca la construcción de una teoría materialista de la desviación y que tiene en cuenta instrumentos y conceptos elaborados del ámbito del marxismo. La criminología crítica la actuación individual.
La gente actúa en función de sus intereses y valores para conseguir el mejor beneficio personal. Cuando los valores e intereses se encuentran en conflicto, los individuos suelen ajustar en sus valores en concordancia con sus intereses. La gente normalmente cree que las acciones que nos benefician personalmente son buenos, correctos, justos o al menos excusables, debido de las condiciones de vida de las personas relativamente estables, y con ellos son estables los valores e intereses. Estas tienden a desarrollar relativamente estables esquemas de actuación que les benefician personalmente y que se perciben como algo bueno, justo, correcto o al menos excusable. La teoría del conflicto dentro de la criminología crítica. Las sociedades complejas están compuestas por los individuos que viven en diferentes condiciones. Cuanto más compleja la sociedad, tanto más personas desarrollan diferentes y conflictos, valores e intereses. ¿Cuáles son las causas de delincuencia? Las estructuras económicas de la sociedad capitalista crean la delincuencia a través de la existencia del sistema de la desigualdad de la distribución de las oportunidades y por medio de moldeamiento de la conciencia de los individuos. Los deseos y las aspiraciones están determinados por los procesos de consumo, enriquecimiento, egoísmo y anhelo de éxito. Todos los delitos pueden ser explicados. Promulgación de las leyes penales. Promulgación de las leyes penales es la parte del proceso legislativo que presupone conflicto y compromiso entre diferentes grupos que tratan de promover sus valores e intereses. Las leyes penales representan combinación de intereses y valores de diferentes grupos sociales. Sin embargo, cuanto más poder político y económico tiene determinado grupo, más probabilidades tiene este grupo de plasmar las leyes, sus intereses y sus valores específicos. Tanto más probabilidades tiene este grupo que consiguientemente cuanto más poder tiene un grupo, tanta o menor probabilidad tiene para violar la ley penal. Futuro de la criminología. La criminología está estancada y no puede avanzar, podríamos interrogarnos a nosotros mismos. Pero para poder actuar de acuerdo a los reclamos sociales de los problemas sociales de la criminalidad, en la actualidad los estudios de la criminalidad o violencia son abordados por psicólogos, trabajadores sociales, filósofos, sociólogos, abogados, entre otros. Si se podría decir que hubo avance en analizar las causas de crímenes en la sociedad por diferentes profesionales. ¿Estamos obligados a posicionar entre teorías estructurales o individuales? Sí, porque en esos estudios examinan la forma de reaccionar ante un delito y la conducta que lleva ante un crimen, y los factores de delincuencia en el individuo que elige cometer actos delictuosos y entre el no cometer el delito. ¿Debemos optar entre políticas preventivas o reactivas? Sí, porque el gobierno debe promulgar leyes en contra de todo tipo de crimen y delito para velar por los intereses y demandas sociales del pueblo para la convivencia pacífica en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos decidirnos entre las diversas políticas preventivas? Podemos decidir para prevenir crímenes desde adentro del sistema penal, como las penas largas de prisión psicológicamente hará pensar al delincuente que no es conveniente actuar de esa manera, ya que la justicia se encargará de dar su respectiva sanción o sentencia al imputado de delito. ¿Y a qué tipo de política debemos dar prevalencia? A la realización de reuniones para dar a conocer las propuestas y tomar decisiones en actos de crímenes y delitos en la sociedad para poder vivir en un estado pacífico sin violar los derechos del ciudadano. ¿Cómo podemos optar entre las diversas políticas reactivas frente a la delincuencia? La población exige la disminución drástica
e inmediata de las tasas de delincuencia, y con esta impaciencia los ciudadanos piden el incremento del tamaño de la fuerza policial para luchar contra la delincuencia y para la seguridad del pueblo. Gracias por su atención, doctor.